poderosamente a que entremos en comunión con Dios. Dios es real. Comience usted a decir eso para convencer su alma. Yo estoy orándole a un Dios verdadero, al Dios verdadero, al Dios santo, al Dios eterno. Comience usted a decirle al Dios verdadero, al Dios santo: Señor, yo he venido para que tú intervengas. Yo he venido para que tú me sustentes, para que tú me ayudes, para que tú me favorezcas. Atrévase a abrir sus labios y a decirle: Señor, echo sobre ti mi carga, echo sobre ti mi angustia, echo sobre ti mi necesidad. Y yo creo que el Dios eterno responderá, me dará descanso, me libertará, me ayudará, me librará. Alguien que se atreva a decir: veré la gloria de Dios, y en mi casa se verá la gloria de Dios. La palabra de Dios fluye, y la palabra de Dios trae respuesta, trae sanidad, trae milagro, trae medicina, trae curación. Esa es la palabra de Dios, porque el cielo y la tierra pasan, pero la palabra de Dios nunca pasará. Y se han ido imperios, y aparecerán otros imperios, pero Dios es el mismo ayer, el mismo hoy, el mismo mañana, el mismo por los siglos de los siglos. Alabado sea el Señor. Le invito, por favor, que abra su Biblia en el libro del profeta menor Zacarías, capítulo número 4. Zacarías, capítulo número 4. En el nombre del Padre eterno, en el nombre de su Hijo Jesucristo de Nazaret, y bajo la unción y el poder del Espíritu Santo. Zacarías capítulo 4, cuando lo tenga me va confirmando con un amén, profeta menor. Y usted se va preparando su alma para esta palabra. Y lo mismo las personas que nos ven, porque hay gente desde muy lejos de este planeta que nos manda saludos, recibiendo estos mensajes para la gloria de Dios. Zacarías capítulo 4, versículo número 2. Dice así la bendita palabra del Señor, profeta menor Zacarías. Antes del Nuevo Testamento, usted se devuelve un poquito, busca el Nuevo Testamento donde comienza Malaquías, donde comienza Mateo, se devuelve un poquito, va a Malaquías, luego tal vez se encuentra a Ageo, y luego busca a Mateo, y ahí en Mateo se devuelve un poquito. Y ahí, si va a Mateo, se ve Zacarías capítulo 4 de Zacarías, versículo número 2. Dice así la bendita palabra del Señor. Zacarías 4:2. Y me dijo: ¿qué ves? Y respondí: he mirado, y he aquí un candelabro todo de oro, con un depósito encima, y sus 7 lámparas encima del candelabro, y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Gracias, Señor, por tu palabra, y añádenos mucha bendición, entendimiento para entender tu palabra, y disposición para recibirla, y fe para creerla y para recibirla, y derrámanos fe para creer que no se está invocando al Dios eterno en vano. Aleluya. Tome asiento, por favor. Zacarías capítulo 4, versículo número 2, es una visión. Zacarías es el profeta de las visiones, es uno de los profetas de las visiones. Otro fue Isaías, otro fue Ezequiel, el mismo Jeremías, el mismo Daniel, y varios también son los profetas de las visiones. Dice que Dios, el Señor, se le aparece y le dice: ¿qué ves? Comencemos por ahí la palabra título de la enseñanza. Perdónenme que no les había dado
mantener el depósito. Mantener el depósito. Para estos tiempos difíciles de guerras y rumores de guerras, para estos tiempos de hambres, de cambios climáticos severos, para estos tiempos de enfermedades virales, de enfermedades transmitidas por mosquitos que matan a mucha gente, o por la comida, o por el aire, o por el agua, que están matando a mucha gente. En estos últimos tiempos finales, donde hay desequilibrios en la familia como nunca se ha visto, o no se había visto nunca, donde un muchacho desequilibrado quita la vida al papá y le quita la vida a la propia hermana aquí en esta nación. Dios nos dice: mantén tu depósito. Mantén tu depósito. Pero si no sabemos a qué se refiere la Biblia, ¿qué depósito vamos a mantener? Pero si no nos disponemos, ¿qué depósito vamos a buscar? ¿Qué depósito vamos a cuidar? Comencemos aquí. Dice que Dios le dijo: ¿qué ves? Y transmitamos esta pregunta a nuestra propia vida. ¿Qué estamos viendo para nuestra casa, para nuestra familia, para nuestro propio hogar? ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo que los días pasan y nos acercamos cada vez más al momento de partir a la eternidad con Dios. Estamos viendo que la situación sigue igual y nada cambia y que necesitamos a Dios como nunca antes. Estamos viendo que la fe de muchos ha menguado, que el amor de muchos se ha enfriado a causa de que la maldad se ha levantado. Aquí le dice: ¿qué ves? Y el profeta menor, mire conmigo ahí en Zacarías 4:2, le dice una respuesta. Dice: respondí, he mirado y he aquí un candelabro. ¿Qué fue lo primero que él vio? Un candelabro. Pero no un candelabro cualquiera. Dice que era un candelabro como todo de oro. No pasaba inadvertido. Estoy seguro que si Dios le muestra a usted una visión y le muestra un candelabro de 1 metro de alto, todo de oro, a usted no le pasa inadvertida esa visión. Y dice: de todo oro, con un depósito encima, y sus 7 lámparas encima del candelabro, y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. En pocas palabras, ¿qué era lo que veía aquí el profeta? Un candelabro que es símbolo de la luz de Dios y de la esperanza. Diga conmigo: luz de Dios y esperanza. Si se pierde la luz, se pierde la esperanza. Dígale a la persona que tiene al lado usted: si llegas a perder la luz, si apaga la luz de Cristo, apaga la esperanza en tu vida. Y dile: no puedes apagar la luz de Cristo, tienes que encenderla para que se encienda la luz de la esperanza. Pero aquí hay algo clave que dice: ¿qué ves? He mirado y aquí un candelabro todo de oro con un depósito encima. ¿Cuál era la clave para que ese candelabro estuviera encendido? Ese depósito. Parecía insignificante, pero ese depósito era necesario para que estas lámparas, este candelabro, produjese luz. Si usted se compara y yo me comparo a ese candelabro, ¿cuál es el depósito que tenemos encima? Pero habrá algunos sensatos que dicen: ni siquiera había pensado en eso, ni siquiera lo había traído en cuenta, ni siquiera me había imaginado que para luchar en esta vida necesitaba yo de Dios todo el tiempo, que para ganar en esta vida contra tanto obstáculo, contra tanta dificultad, necesitaba yo de Dios, y que entre eso necesito un depósito para que mi luz no se apague. Hablemoslo.
Por favor, hablemoslo sensatamente. Por favor, déjenmelo hablar. La luz de muchos se está apagando. Ha dejado de resplandecer la luz de la fe, la luz de la esperanza, la luz del amor cristiano, la luz de querer salir adelante se está apagando. Por favor, déjenmelo hablar, déjenmelo decírselo, que a muchos se les está apagando la luz de la fe. Esta visión era importante, era una visión respecto del destino de Israel y del destino de la humanidad. Las visiones que ha dado Dios en la Biblia, todas se han cumplido. Le dijo a un viejito casi muerto: sal y mira a ver ¿qué ves? Y le dijo unas estrellas. Dijo: así será tu descendencia. Y esa visión se cumplió, porque el padre Abraham es el padre de la fe cristiana y de muchos miles de millones de personas. Esta visión también se cumple. Es una clara alusión a la figura del tabernáculo antiguo, donde se entraba a un lugar y se alumbraba con un candelabro, el candelabro de 7 brazos. El tabernáculo antiguo y el futuro. ¿Cuál será el tabernáculo futuro? Cristo mismo. Ellos se metían en el tabernáculo antiguo para poder tener contacto con Dios. Nosotros nos metemos en Cristo Jesús para poder tener contacto con Dios. Si tú quieres encontrar a Dios Padre fuera de Cristo, no lo hallarás. Si tú quieres tocar el corazón de Dios Padre para que Él intervenga, para que Él responda fuera de Cristo, no lo podrás hacer. Por eso Pablo decía: si alguno está en Cristo, dentro de ese tabernáculo que es Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y aquí hace clara alusión a la presencia de Dios y su Santo Espíritu como fuente de luz y de esperanza. Si alguien que está viendo este mensaje necesita luz y esperanza, y si tú lo estás oyendo en este lugar y necesitas luz para esperanza, no pienses ninguna otra cosa. Tu luz y tu esperanza está en Dios, en su palabra y en el mover de su Santo Espíritu. Si alguien lo cree, que diga: sí, amén, yo tengo luz, yo tengo esperanza, porque la palabra de Dios no pasará. Y aquí hay una palabra o una frase clave que dice: con un depósito encima. De ese depósito debe producir luz. De ese depósito depende producir luz. De tu depósito depende tu luz. En este mundo tan terrible, lo digo para la gloria del Señor, nada me ha faltado, ni me faltará. Y bendigo a la persona que me formó espiritualmente, porque me enseñó, me obligó. Es que es una obligación, es que esto no es para contemplarlo y ver a que el cristiano debe tener en cuenta que debe andar con ese depósito encima todo el tiempo. Cuidar su depósito. Este depósito está relacionado con un nivel que debe mantenerse, un nivel espiritual que debe mantenerse, sea cual sea la circunstancia que se vive. Hagamos una reflexión. ¿Cuáles circunstancias
se viven en la vida, todas, las buenas y las malas. Hagamos otra reflexión sobre esa misma reflexión. ¿Cuáles son las mayorías de circunstancias que se viven en la vida? Las malas. Hagamos una reflexión. ¿Cuáles son los tiempos de delicia, de descanso, los más escasos? Hagamos una reflexión sobre lo que estamos reflexionando. ¿Cuántos son los tiempos de estar saliendo de tribulaciones, de angustias, de problemas? La mayoría. Y qué tremendo es que, aunque la mayoría del tiempo sean enfrentando tribulaciones o angustias, Dios nos quiere dar su victoria todo el tiempo, para que alguien diga así como dijo alguien hoy aquí: gracias Señor, porque yo creo que en todo tiempo, sea de alegría o sea de pasar momentos difíciles, tú me quieres dar la victoria y yo la recibo. Que mi depósito no falte en mí. Un depósito, sí, no debajo. ¿Qué le habla a usted que el depósito está encima y no debajo? ¿Qué le habla? ¿No debería hablarnos que la unción, que el deseo por la unción, que el deseo por la llenura de Dios, de su palabra, que el deseo por sentir la presencia de Dios debería estar encima y no debajo? O perdón, no debería, debe estar encima y no debajo. Y no debe estar en algunos momentos encima, debe estar en todo tiempo encima, en todo tiempo. Así estemos en un paseo, tiene que estar encima del paseo la presencia de Dios. Así estemos en una salida pedagógica, tiene que estar encima la presencia de Dios. En una celebración de fin de año, que debe estar encima la presencia de Dios. En un almuerzo suyo, ahorita que usted salga a compartir su comida, a sentarse, a compartir lo que Dios le ha dado, antes de sentarse a compartir y a comer, que debe estar encima la presencia de Dios en la oración. Pero así también, cuando el diablo venga y le diga que no hay, que no tiene, que las circunstancias son adversidades difíciles de superar, la presencia de Dios tiene que estar encima de esas adversidades. Es superior a ellas. Vamos a ver a 2 de Timoteo capítulo 1. 2 Timoteo capítulo 1, versículo número 12. 2 a Timoteo capítulo 1, versículo 12. Está hablando el apóstol Pablo del depósito. Escuche algo. 2 Timoteo capítulo 1, versículo 12. Escuche algo importante. Eran sus últimas cartas. Lo sacrificaban pronto. Le cortaban la cabeza pronto al apóstol. Escuche algo. Estaba en una cárcel. Desde esa cárcel escribió estas cartas. Muchos lo abandonaron. Pero cuando usted lee estas cartas, no ve ninguna sombra de tristeza, ni de pobrecito yo, ni de mala yo. Él no ve eso, sino ve animando a la vida eterna, animando a la victoria en Cristo Jesús, animando a seguir adelante. ¿Por qué? Porque él tenía un depósito.
Cuida tu depósito. El diablo no quiere que lo botes por ahí. El diablo quiere que tu depósito se vuelva vacío del aceite, de la unción. Mira, si te lo digo, cuando tú le das gracias a Dios por esa tacita de arroz, ahí estás mejorando tu depósito de fe. Cuando tú vas y compras productos de aseo y Dios te permite comprarlos, no reniegues, lo contrario, dale gracias a Dios porque ahí te estás dándole pues a tu depósito. A tu depósito. La iglesia debe tener un depósito. Como iglesia, bendigo a los hermanos de la intercesión. Ellos sí que ayudan a que el depósito de la iglesia permanezca. Ajá. Una iglesia sin intercesión se acaba. Después de la pandemia, visité a un pastor, aleluya, porque la cosa era muy difícil para él. Porque se le había acabado la iglesia por querer hacerla online únicamente, comodidad. Y decidió levantar la iglesia. Le dije, con uno, vuelvan a levantar. No importa. Que vamos a hacer esto que la fe. No, lo primero que tienen que hacer es levantar la intercesión. Antes de pensar en alabanza, antes de pensar en niños, antes de pensar en predicaciones, lo primero que tienen que levantar es la intercesión. Y vaya a ver esas fotos que manda hoy de una iglesia muy próspera. Porque la intercesión hace que haya un depósito de fe, de esperanza, de ánimo, de respuesta de Dios. Tu oración, si tú dejas de orar, te secas. Si tú dejas de congregarte, te secas, se seca tu depósito. Y vuelvo y te lo repito, como nunca antes está necesitando el depósito. Dice 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 12, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Aquí hay varios aspectos que vamos a ver a la palabra de Dios y le pido que ponga mucha atención. Lo primero dice, sufrir un padecimiento sin sentir vergüenza. Y cuando un cristiano o una cristiana están padeciendo, el diablo aparece porque el diablo quiere que se avergüencen de ser cristianos. Por eso él escribía en Romanos 1:16, búsquelo rápidamente, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Qué estaba diciendo Pablo en 1 de Timoteo 1:12? Decía, padezco esto. ¿Qué estaba padeciendo Pablo? La cárcel, el abandono, el frío, el hambre, el tiempo de prepararse para partir a la eternidad. Eso era lo que estaba padeciendo, pero le agregaba en la carta algo maravilloso, pero no me avergüenzo. Terrible que alguien se avergüence de Dios. Terrible que alguien se avergüence de haberse convertido en evangélico. Terrible que alguien conociendo la palabra de Dios y se avergüence de que la predicaba. Terrible que alguien que cantaba se avergüence de haber cantado en la iglesia. Porque le está otorgando la victoria a Satanás. Pero nosotros somos de los que padecemos y no nos avergonzamos. ¿Quién proféticamente
se atreve a ponerse en pie y a decir: yo estoy padeciendo una necesidad, en mi casa se está padeciendo por un problema, por una situación, pero no me avergüenzo, y el diablo no me va a avergonzar a mí, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque en el Evangelio está la respuesta a lo que estoy padeciendo. Dígalo ahí: en el Evangelio está el milagro, está la respuesta a lo que estoy padeciendo. De esto que estoy padeciendo, Dios me sacará, Dios dará la respuesta, Dios dará la sanidad, Dios dará el camino, y no me avergüenzo. Y si quiere hacer guerra espiritual, hágalo en el nombre de Jesucristo. Dígale: diablo, yo no me avergüenzo, no me avergüenzo de mi Señor Jesucristo, no me avergüenzo de la fe en el Evangelio, no me avergüenzo de la palabra de Dios. No nos avergonzamos, porque si estamos padeciendo, lo sufrimos creyendo que Él vendrá, que Él nos ayudará, que Él nos sustentará, que Él nos guardará, que Él nos librará. Alguien que se atreva a decir con esta unción que se está sintiendo: sí, amén. Él aparecerá, Él intervendrá, Él se manifestará, Él se manifestará, Él se manifestará. Tome asiento. Pablo decía que no se avergonzaba del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios. Y ese depósito hay que tenerlo encima. No somos unos religiosos más. No somos una religión más en el mundo. No somos unos creyentes más entre todos los miles de millones de creyentes de dioses que hay. No, nosotros somos creyentes del Evangelio de Dios, del Evangelio de Jesucristo. Y en ese Evangelio de Dios, si algo se caracteriza, es por la manifestación del poder de Dios. Aleluya. Dice: para salvación a todo aquel que cree. El poder de Dios es para salvar, y el poder de Dios va a salir a salvar a la iglesia. Y por eso oramos para que el poder de Dios salga a Venezuela y salve a Venezuela. Y por eso oramos para que el poder de Dios salga aquí en Colombia y salve a Colombia. Y por eso el domingo marchamos para que es en nombre del Evangelio, no es en nombre de nadie, ni en contra de nadie, para que el poder de Dios salga y salve las almas aquí en Chía, y salve las familias y los jóvenes aquí en Chía. Ese es el poder de Dios. Ese depósito hay que tener. Vuelva por favor a 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 12, donde dice: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. El segundo punto es: porque él sabía en quién se ha creído. Yo lo puse: porque se sabe en quién se ha creído. Ese depósito encima es grandísimo. Ese depósito de saber en quién se ha creído es inmenso. Ese sí que sirve para estos tiempos. Saber a quién se le está creyendo. Saber a quién se le está pidiendo. Y recordamos maravillas de respuestas antiguas, pero de respuestas presentes y respuestas futuras. Juan, capítulo 11, versículo 27 dice: le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. ¿Sabe quién ha creído usted? En Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. ¿Sabe qué significa Cristo? Juan 11, 27. Juan 11, 27. Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo. Usted no se ha detenido a pensar qué significa la palabra Cristo, qué significa la palabra Jesucristo. Y
Y tal vez recordamos que Jesucristo significa Jesús, el Salvador, el escogido para salvar. Y Cristo significa el ungido, el escogido con la unción de Dios, con la presencia de Dios, Dios mismo en los hombres. Jesucristo, el Salvador ungido. Entonces, porque se sabe en quién se ha creído, se tiene depósito. No hemos creído en un profeta más. No hemos creído en un apóstol más. No hemos creído en un pastor más, por muy lindo que predique. Porque tenga en YouTube 10 millones de visitas. No, en ese no estamos creyendo. Estamos creyendo en el Hijo de Dios, en el Cristo, en el que ha venido al mundo para salvar al mundo. Y ese depósito hay que tenerlo encima todo el tiempo. Que el que nos sana se llama Cristo, el Hijo de Dios, que vino al mundo para sanar, para salvar, para restaurar. Vuelva a 2 de Timoteo 1:12. Porque yo sé a quién ha creído y estoy seguro que es poderoso. Para guardar mi depósito para aquel día. Cuando usted sufre un padecimiento sin avergonzarse, una tribulación sin abatirse, cuando usted enfrenta esa guerra y enfrenta esa dificultad y enfrenta ese problema, pero sin vergüenza. Usted dice: no voy a tener vergüenza porque sé a quién le estoy orando. Cuando usted sabe que en quién está creyendo y usted dice: es mi Señor, es mi Rey, es el Rey de la gloria, es el que murió y resucitó y está vivo a la diestra del Padre intercediendo por mi oración. Entonces eso sí genera una seguridad. Aquí dice: y estoy seguro que es poderoso, pero no corramos, detengámonos ahí. ¿Sí me da tiempo? No nos afanemos, preguntémonos: ¿estamos seguros? Si de lo que pasa está la gente hoy en el mundo es insegura. Países completos inseguros. Regímenes políticos inseguros. La nación más poderosa del mundo está insegura. Las naciones más poderosas del mundo, más ricas del mundo, están inseguras. Mucha gente y artistas que veíamos famosos y que mucha gente creía que eran los mejores, se suicidaron porque no entendieron la gente que detrás de una máscara de artista exitoso había un hombre o una mujer inseguros. Pero este hombre preso, abandonado, con frío, con hambre y enfrentando la pena capital, dice que estaba seguro de que él era poderoso. ¿Por qué? Porque tenía un depósito. Pero le haremos la pregunta: por favor, ¿qué grado de seguridad manejas? O cambiémosla. Más bien, tu inseguridad te lleva a todas partes. Pues eso tiene que cambiar. Porque el que tiene depósito tiene seguridad. Amén. Dile a la persona: tienes ahí al lado, anima, dile: tienes que estar seguro o seguro
que Dios te está contigo. Tienes que estar seguro que Él es poderoso para ayudarte. Tienes que estar seguro que Él nos sostiene y nos ayuda. Pero aquí dice también algo tremendo. Vuelvo a 2 Timoteo 1:12. 1:12. Para guardar mi depósito para aquel día. No, a mí me llamó la atención esa pequeña frase, para aquel día. Aquel día llegó y aquel día llegará. Aquel día llegó en que necesité la intervención de Dios para vivir. Y la muerte estuvo. Aquel día llegó en que la muerte visitó y tocó mi vida. Pero Él respondió. Me salvó. Me salvó. Aquel día malo llega, dice la palabra. El día malo llega. Y dice que toma toda la armadura de Dios para poder resistir el día malo y acabando todo, seguir glorificando a Dios. Pero aquel día de la bendición también llega. ¿Por qué no le profetiza a la persona que tiene la diga? Así como aquel día malo le llegó, aquel día bueno le va a llegar a usted en el nombre de Jesús de Nazaret. Diga, si aquel día para usted también llegará. Pero está hablando aquel día y que toda esta pantomima mundial va a cambiar. Sí, amén. Se acerca. Lo que vimos. El personaje vestido del caballo blanco. Y las naciones detrás. La burla en el pacto, en la Santa Cena. Está escrito. Está escrito. Se está cumpliendo. Está escrito. Y está escrito que en un abrir y cerrar de ojos. La trompeta sonará. Y el que está preparado se irá. El que no se prepare, aquí se queda. Ay, que ni siquiera se acuerda la visión inicial. Un candelabro, tal vez como era de oro, llamaría la atención. ¡Qué candelabro hermoso de oro, grande! Porque el oro llama la atención. Pero el detalle no estaba en el candelabro de oro grande y resplandeciente, sino en el depósito. Porque por más candelabro de oro grande y resplandeciente, sin este depósito, no funcionaría. Y para nosotros es idéntico. Esta vida que tú y yo seguiremos hasta que el Señor lo disponga, es con el depósito. Segunda Timoteo. Perdón. Aquel día, si alcanzamos, si alcanzamos. Aquel día, ¿a qué se refiere aquel día? Lucas 21, 34. Lucas 21, 34. ¿Lo tienen? Amén. Dice, mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros, ¿cuál? Aquel día. ¿Cuál es aquel día en el que se van a desatar los juicios de Dios? Una naturaleza. Esto que usted está viendo en la naturaleza no es ni la sombra de lo que va a permitir Dios en ese tiempo. Eso lo que usted está viendo de enfermedades no es ni la sombra de lo que se va a ver en ese día. Esto de lo que está viendo usted de catástrofes naturales no es ni la sombra de lo que se va a desatar en aquel día.
Y está Jesús de Nazaret diciéndonos, mira por ti mismo. Mira por vosotros mismos, mira tu depósito, míralo cómo está tu depósito. ¿Quieres tener depósito? ¿Te ha importado qué depósito tienes? ¿Qué cantidad de unción tienes? ¿Cuánta oración haces? ¿Cuánto clamas? ¿Cuánto suplicas? ¿Cuánto le pides a Dios? ¿Cuánto alimentas tu alma con la palabra de Dios? ¿Cuánto refrenas tu lengua? ¿Cuánto te levantas temprano a orar? Esa es la forma como se hace depósito. Que los corazones no se carguen de glotonería. ¿Qué es lo que más alimenta al mundo hoy en día? La glotonería. Llama al domicilio y le llevan lo que quieren. Y embriaguez. El mundo está borracho. Usted no, yo no, pero el mundo está borracho. Aplaudes, ¿sabe algo? Tremendo, porque fui borracho alguna vez. El borracho no sabe lo que hace. El borracho aplaude lo malo y no hace lo bueno. Y la humanidad está borracha porque aplaude lo malo y desecha lo bueno. Y de los afanes de esta vida, por favor, porque hay gente que está a la diestra del camino ahora, porque se dejó afanar con los afanes de esta vida. ¿Cuánto tienes? Y te diremos quién eres. ¿Has conocido esto? Con mi esposo sí estuvimos en no sé dónde, en tal país. Gloria a Dios, pero que no sea un afán de esta vida. Si se da, bien. Y si no se da, también. Si Dios lo lleva a usted a París, pero si no, no debe ser un afán de esta vida. Ayer, ustedes que lo lleven allá en Bonanza, París, en Bogotá. ¿Cuál es el depósito? Mantener el depósito. ¿Sabe? Yo no sé si ustedes han percibido que duré un tiempo este año ministrando mucho en los cultos y eso paró. Yo le obedezco. Y ahorita estamos metiéndonos en doctrinas, en cultos muy doctrinales, muy profundos. Usted se ha preguntado por qué eso. Porque no es para mal. Es porque viene algo. Viene algo y Dios dijo, cambien la estrategia. No solo a ver qué se recibe, sino qué se tiene para ofrecerle a Dios. ¿Qué se tiene para ofrecerle a la humanidad? Eso es como el depósito de su casa. Yo sé que si yo voy a su casa, usted me da almuerzo. Porque su depósito no está vacío. ¿Cuántos dicen amén? Gloria, y acomoda un buen almuerzo. Yo no le voy a declarar, aunque si usted me hace un arroz con huevo frito, yo me lo como y lo bendigo. Pero no creo que su depósito esté así vacío. Porque Dios no deja que el depósito de los hijos de Dios esté vacío. Pero ¿cuántos cristianos no tienen que comer? Cuando la palabra dice, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Para el justo, el que tiene depósito, fluye lo que sea. Aparece el arroz, aparece la papa, aparece la yuca, aparece la carne, aparecen los pescados, aparecen las verduras, aparecen las frutas, aparecen lo mejor, los quesos, los lácteos, aparece lo mejor, porque tiene. Segunda Timoteo 1:14. Ya vamos en la parte final. Segunda Timoteo 1:14. ¿Se acuerdan que hablamos de Pablo? Solo, con frío, con
hambre, abandonado, preso, listo para ser ejecutado. Pero qué ánimo que tenía, qué fe que tenía, qué depósito que tenía. Y no se queda con eso solo, le dice a su hijo espiritual Timoteo, 2 de Timoteo 1:14, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Yo encontré una versión bíblica donde tratan de explicar qué decía ahí. 2 Timoteo 1:14. En pocas palabras le estaba diciendo Timoteo, Pablo a Timoteo, por eso estoy sufriendo aquí en prisión, pero no me avergüenzo de ello, porque yo sé en quién he puesto mi confianza y estoy seguro de que Él es capaz de guardar lo que he confiado hasta el día de su regreso. Aférrate al modelo de la sana enseñanza que aprendiste de mí, un modelo firmado por la fe y el amor que tienes en Cristo Jesús, mediante el poder del Espíritu Santo, quien vive en nosotros. Guarda con sumo cuidado la preciosa verdad que se te confía. Eso decía, el depósito, la confianza, la verdad, la unción, la presencia de Dios, el amor de Dios, la seguridad de Dios. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar por esto que vimos hoy, por nosotros, por la iglesia, por los hermanos, por los niños. Bendigo a las maestras, bendigo a los evangelistas. Ustedes saben que le está enseñando a un niño que tenga depósito, a una niña que tenga depósito de fe. Con ese depósito es que fluyen los milagros, es que fluyen las respuestas. Dios, ¿por qué no ha hecho milagros? ¿Por qué no ve que hay gente que no tiene ni siquiera le interesa? Quieren el oro del candelabro, pero no el depósito para sustentarlo. Y aquí no. Aquí queremos ese depósito. Lo necesitamos. Nuestra casa lo necesita. Esa confianza, esa verdad, esa fe, ese amor, ese seguir adelante. Yo anoche, que no he dormido prácticamente nada, le decía al Señor, me paré a muy tempranas horas a orar. Dice, ¿por quién quieres que ore? Por un paciente en cuidado intensivo, oro por él. Por un preso, oro por él. Por mi pastora, oré por él. Por el pueblo, oré por él. ¿Por quién quieres que ore? Por mí mismo, Señor, sana mi corazón. Limpia mi corazón. Limpia mi mente. Limpia mi alma, mi espíritu, mi cuerpo. Por mis hijos, oraré por mis hijos. Por los hijos de mis hermanas, oraré por ellos. Por los jóvenes, oraré por ellos. ¿Por quién quieres que ore, Señor? Y después sentía yo, si tú no me estás dejando dormir y me estás acosando, que palabra, que despertemos, algo grande viene. Hay que levantarse. Hay que levantarse y hay que tener depósito. Cuando usted se deja congregar, se seca su depósito. Cuando usted deja de orar, se le seca el depósito. Cuando deja de servirle a Dios, se le seca rápido el depósito. ¿Y de dónde va a sacar seguridad si es en el depósito? ¿De dónde va a sacar fe, confianza, verdad si no es con ese depósito de fe? Estar con el Señor cada momento. Cierre sus ojos, por favor. Dígale, Padre, yo te doy gracias por tu misericordia, porque piensas en mí, porque me ayudas. Señor, aquí estoy, te necesito. Perdóname, Señor, si he dejado de mirar el depósito, si solo miraba el oro del candelabro, pero había dejado de mirar el depósito, porque Zacarías dijo, he mirado, pero Zacarías miró el oro del candelabro, pero también miró el depósito.
Y si yo dejé de solo mirar el oro del candelabro, los beneficios, las bendiciones, perdóname. Perdóname, Señor. Perdóname. Si solo miré eso, las bendiciones, y no miré el depósito. Pero ahora entiendo que debo mirar el candelabro con su oro magnífico, pero debo mirar ese depósito. Y debo mirar para mí, para mi casa, para mi familia, para la iglesia, para esta nación. Señor, y yo creo que me dispongo a mantener ese depósito. Mi depósito no se acabará, no se secará, porque habrá fuente de bendición. Sufriré, estoy sufriendo padecimientos y no me avergüenzo. Diga, no me avergüenzo, porque tú aparecerás, tú me ayudarás, porque sé en quién he creído. Dígalo duro, en Cristo Jesús, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo a salvar y a sanar. Porque tengo seguridad que tú me guardarás, que tú guardarás mi depósito, Señor, para aquel día, porque el día grande viene, el día grande, pero tú me guardarás, tú guardarás mi familia, nos iremos con el Señor, Dios de la gloria, y guardaré el buen depósito por el Espíritu Santo. Y dígale ahí al Espíritu Santo, llámelo, dígale Espíritu de Dios, ayúdame. Ayúdame, 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 Espíritu de Dios, ayúdame para que mi depósito no se seque, no se acabe. Y alguien que ore por esta iglesia y diga al Espíritu de Dios, ayúdanos, 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 respóndenos por favor, respóndenos para que el buen depósito siempre esté en esta iglesia, en todas las actividades y en todas las personas. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Tu misericordia es para siempre. Levantamos nuestras manos hacia el cielo de Dios, de donde viene nuestro socorro, y recibimos la bendición del Padre eterno, recibimos la bendición de su Hijo Jesucristo de nosotros, y recibimos la bendición del Espíritu Santo de Dios, la bendición espiritual y la física y la económica y la afectiva y la sentimental y la familiar. Iglesia muy amada, iglesia comprada por la sangre de Cristo, que Dios les continúe.